Jueves 22 de diciembre, ya muy cercanos a la solemnidad de la Natividad del Señor. Seguimos leyendo del Evangelio según San Lucas. María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su servidora. Y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y despide a los ricos con las manos vacías. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a Abraham nuestro padre, en su favor y el de toda su descendencia para siempre. María se quedó con Isabel 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos contemplando esta hermosa escena de la visitación tan llena de alegría y tan animada por el Espíritu Santo, donde el centro es claramente el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, el Salvador del mundo, que se acerca a los hombres para rescatarlos desde el corazón del Padre. Este hermoso canto espiritual que conocemos como el Magnificat tiene un par de líneas maestras que quisiera brevemente recorrer. La primera es la Virgen que canta la grandeza de Dios a la vez que humildemente confiesa su pequeñez. Experimenta una gran desproporción entre su humildad y las grandes maravillas de amor que Dios quiere hacer en ella y a través de ella. A mí sinceramente me impresiona que esa mujer, Santa María Virgen y Madre, a quien llamamos Inmaculada y confesamos toda santa, pueda experimentar semejante grandeza y tanta pequeñez en sí misma. Porque nosotros, hermanos, deberíamos estar avergonzados. Nosotros sí deberíamos experimentar pequeñez porque somos pecadores, porque todavía no vivimos enteramente en santidad, porque estamos como intentando combatir y salir de las tinieblas del error y de la oscuridad del pecado. Pero ella era toda santa, llena de Dios, siempre en sintonía con el Espíritu. ¿Cómo es posible que se visualice así, tan pequeña, humilde y pobre? Bueno, en primer lugar, saco esta conclusión, ¿no? El pecado ensoberbece. El pecado nos hace creer que somos mucho más de lo que somos. Y el pecado nubla la mirada y tampoco nos permite ver cuán grande es Dios y qué tan gran desproporción hay entre el Dios 3 veces santo y nosotros pecadores. El pecado nos engaña, trastorna la mirada, nos hace mal conocer la realidad. El pecado nos induce a pensar que Dios es menos de lo que es y que nosotros somos más de lo que somos. En cambio, la Virgen que vive en santidad todo lo ve claro. En santidad se percibe la inmensa grandeza del Dios trascendente, el totalmente otro, y se percibe su gran condescendencia, su gran amor, su benevolencia, que se inclina para amar y para ofrecer su vida y donarse a sí mismo a estas pequeñas criaturas que somos los seres humanos. En segundo lugar, la obra magnífica de las alabanzas de la Virgen que nos cuenta Lucas nos trae otra línea maestra
que es la fidelidad de Dios. Su misericordia se extiende de generación en generación. La Virgen desde una cumbre de toda la historia, que es la plenitud de los tiempos, la llegada del Salvador, puede mirar todo el paisaje como cuando uno está en la cumbre de la montaña y puede ver todo el paisaje en derredor, los valles, los senderos, los caseríos, todo un gran paisaje panorámico. Desde la altura de la gracia la Virgen contempla la fidelidad de Dios, su perseverancia, su delicadeza. Dios ha entretejido la historia, todo está en sus manos, diría el apóstol San Pablo. Dios ordena todo para el bien de los que aman. Contempla entonces la Virgen como Dios con inmensa sabiduría, con gran paciencia, con ternura de Padre, con perseverancia y fidelidad propios de su santidad, ha conducido la historia de los hombres hasta Jesucristo. Ha fundado todo el universo en Jesucristo y ha conducido todo el universo a Jesucristo, quien, como diría también el apóstol, llegado el tiempo, se inclinará, se pondrá de rodillas y devolverá todo a su Padre, para que todos seamos todo en Él, para que experimentemos gozosamente y eternamente la plenitud de Dios en nosotros. Le queremos pedir a la Virgen que antes de la Natividad podamos preparar bien el pesebre de nuestro corazón, que entremos en razón, que podamos salir del pecado que nos oscurece la mirada, para que viviendo en santidad por la gracia de Dios, podamos gozar de esta inmensa desproporción que da alegría. Dios es tan grande, nosotros tan pequeños. Dios, siendo tan santo, quiere tener condescendencia, benevolencia e inclinarse hacia nosotros. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.